¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda con gusto la doctora Isabel Sollozo. Es un agrado para mí estar nuevamente en este congreso organizado por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchas gracias por la invitación y la charla que traigo el día de hoy lleva por título Disponibilidad de mastógrafos en México y se abre la siguiente pregunta. ¿Es posible ampliar la cobertura? Bien, voy a empezar con una breve reflexión sobre la figura que viene en esta diapositiva. Es una persona que está en un archivero frente a un micrófono y dice, esperamos que el resultado de esta importante investigación no quede engavetada. Bien, y la reflexión va en función de la investigación cualitativa, que es la que se presentará en esta comunicación. La comunicación cualitativa suele entenderse como una situación lógica estructural con respecto a lo cual se privilegian discusiones alrededor de las demandas sociales y, como en nuestro caso, las condiciones organizacionales que inciden en ciertos procesos. El reto al cual nos enfrentamos al realizar la búsqueda de los mastógrafos en México no fue el acceso a la información en sí mismo. Esta información está abierta, nos las ofrece el CENETEC, por ejemplo. Sin embargo, después de intercambiar datos, revisar bases, etc., con instituciones de diversas partes de la República que se dedican a gestionar los servicios de mastografía o son muy cercanos a ellos, logramos percatarnos de que puede que nuestros resultados no nutran la toma de decisiones ni las áreas de demanda del conocimiento sobre la productividad de las mastografías en México. La razón es simple. La cantidad de mastógrafos disponibles en México puede no apegarse a la realidad, razón que se explicará más adelante. Y falta analizar muchas variables que limitan el cálculo de su actividad efectiva. De la actividad efectiva de los mastógrafos, por supuesto. ¿Como cuáles factores? Pues el acceso que tienen las mujeres a los equipos o la falta de acceso. Y lo anterior ocurre por el hecho mencionado al principio, de que la investigación tiende a ser concebida solo como un asunto metodológico y no como un proceso generado ante una demanda social y proyectado hacia la misma. Después de haber dicho lo anterior, cuyo mensaje estoy segura se entenderá más adelante, creemos importante mencionar que los resultados que aquí presentamos se encuentran publicados en la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde gran parte de la información mencionada puede ser consultada. Bien, vamos a la materia. La idea de nuestra investigación fue simple. Se trató de proyectar la cobertura que los mastógrafos disponibles en México pueden alcanzar en función de la población blanco, que de acuerdo con la normatividad vigente son mujeres entre 40 y 69 años. Todos los cálculos se hicieron por estado. Antes de entrar en más detalles, queremos recordarles que una de las funciones del Instituto Nacional de Cancerología es hacer que los hallazgos de las investigaciones que se generan en el mismo instituto se implementen para mejorar la calidad y la efectividad de los servicios e intervenciones en salud, para gestar políticas públicas. Es un hecho que la conjunción de las ciencias de la implementación con la ciencia de la mejora de la calidad aplicada a los servicios de salud es un catalizador de la reducción de la brecha temporal que existe entre el descubrimiento de la evidencia y la práctica clínica. No se trata solo de encontrar la mejor vacuna, la mejor quimioterapia o el mejor tratamiento antimicrobiano, sino motorizar la gestión del cambio de conducta para que esa intervención logre su cometido. ¿Qué deseábamos en esta investigación? ¿Qué cambio de conducta buscamos? Bien, nuestro cometido es que todos los mastógrafos de este país alcancen su máxima productividad sin descuidar la calidad y no tan solo mostrar cifras sobre la productividad efectiva de cada uno de los equipos. Nuestra visión a corto plazo es generar un cambio de conducta sobre las acciones que ejecuta cada institución sobre el reporte de equipo médico, que se sientan libres de analizar la información que aquí vamos a presentar y hagan una reflexión sobre si la misma corresponde con la realidad de sus instituciones, con su realidad
y sobre todo, cuáles serían otros factores que impactan en la productividad de sus mastógrafos. Desde la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, nuestro cambio de conducta es impactar sobre el estado de la calidad de los centros u hospitales que hacen mastografía de tamizaje. Y aquí me voy a dar un descanso para hablarles de un programa que ustedes ya conocen que se llama Reconocimiento INCAN. El objetivo de Reconocimiento INCAN es certificar a los centros que hacen mastografía de tamizaje con calidad. Aquí traigo un mapa operativo del proceso donde tenemos un punto de verificación, otro punto de evaluación de las imágenes y un tercer punto de visita. Muchos de ustedes ya lo conocen. Se trata de ir a visitarlos, de conocer cómo hacen la mastografía, de saber si cumplen con los estándares de calidad. Se trata de que todos en conjunto hagamos las cosas bien. Ese es un cambio de conducta no tan solo para las personas que buscan la certificación del reconocimiento INCAN, sino para nosotros, porque nosotros aprendemos con ustedes. Cuando hicimos la investigación de los mastógrafos, lo que pretendíamos era buscar a toda esa demanda de nuestro servicio de calidad, saber sobre cuántos mastógrafos podíamos impactar para mejorar la calidad de las mastografías en este país. Dicho lo anterior, vamos a presentar nuestros datos, empezando con la infraestructura para el tamizaje. Vean esta tabla, este cuadro, es un cuadro muy interesante. Se presentan las mujeres de 40 a 69 años del año 2020 y mastógrafos reportados en los diferentes estados del periodo que va del 2015 a 2021. ¿Por qué se presentan las cifras del 2020? Porque eran las más actualizadas en el momento que se realizó la presente comunicación, de acuerdo con el Instituto de Estadística Nacional de Estadística y Geografía. Entonces aquí tenemos en esta columna, déjenme señalarla, en esta columna se presentan a las mujeres, población blanco, objeto del tamizaje con mastografía, mujeres entre 40 y 69 años por estado. Y de este lado presentamos el número de mastógrafos. No vemos instituciones en este cuadro, son de todas las instituciones el número de mastógrafos que se ofrecen en el sector público en este país en los años 2015, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y vemos un dato interesante que no hay una fluctuación tan importante en el número de mastógrafos a lo largo del tiempo. Partimos en el 2015 con 753 unidades de mastografía, repito, solamente son del sector público. Avanzamos en el 2016 con 733, en el 2017 se registraron 762, en el 2018 se registraron 774, en el 2019 fueron 870, quizás este sea el salto más importante en el periodo prepandemia. En el 2020 se reportaron 765 y en el 2021 se reportaron 768. ¿Ha habido un cambio importante en el número de mastógrafos? No, aparentemente no lo hay. Hay una inversión del crecimiento de la pirámide poblacional con la consecuente demanda en el número, incremento en la demanda en el número de mastografías de tamizaje, presuntamente sí la hay. ¿Se requiere inversión para tener un mayor número de mastógrafos? Consideramos que sí, pero para ello hay que correlacionarlo con la población blanco, ver si los equipos que tenemos disponibles funcionan para cierto porcentaje de la población. Plantearnos la pregunta, ¿para qué porcentaje de nuestra población funcionan los equipos que tenemos disponibles? Bueno, pues era lógico que lo calculáramos. Aplicamos la siguiente forma que está publicada en la Organización Panamericana de la Salud. Dice, mastografías anuales. ¿Cuántas mastografías puede hacer un equipo de forma anual? Bien, si se considera que se pueden hacer 3 mastografías por hora,
en un turno de 8 horas, porque aquí vale la pena aclarar que los mastógrafos no están dedicados al tamizaje. Hay mastógrafos que también sus actividades están destinadas al diagnóstico de cáncer de mama, no menos importante. Ok, 3 mastografías en un turno de 8 horas por 22 días hábiles, que tiene un mes, por 12 meses. Resulta que en total son 6.336 estudios por mastógrafo por año, cifra que evidentemente puede variar, pero no lo suficiente como para cambiar rotundamente un porcentaje en relación con la población blanco. Esta fue la fórmula que se aplicó en nuestro estudio. Bueno, pues ahora que sabemos que los mastógrafos pueden hacer alrededor de 6.330 mastografías, que sabemos con cuántos mastógrafos los mastógrafos con lo que cuenta cada estado, era lógico que nos interesáramos en calcular si con estos mastógrafos es posible cubrir al menos al 70% de la población blanco. Y es que resulta que para ver disminución en la tasa de mortalidad por cáncer de mama, los programas organizados y de calidad de tamizaje con mastografía recomiendan eso, cubrir al menos el 70% de la población blanco y de forma cíclica, cada 2 o 3 años, de acuerdo con la normatividad que rija en cada país, incluso cada año. Bien, aquí en esta diapositiva ponemos el ejemplo de Coahuila. ¿Cuál es la población blanco de Coahuila? De acuerdo con la tabla que presentamos anteriormente, son alrededor de 486,000 mujeres. Con el número de mujeres, que es nuestra población blanco, y el número de mastógrafos, no es difícil aseverar que podemos hacer reglas de 3 para ver el impacto que tiene sobre la cobertura. Resulta pues en esta figura que nosotros presentamos la gráfica de frecuencia acumulada en la que se representa el porcentaje de cobertura que pudiera alcanzarse en el estado de Coahuila en función de los mastógrafos que hay en el sector público. Repito, son datos del 2020. Ok, con esta regla de 3 vimos que con 3 mastógrafos, por ejemplo, se pudiera cubrir al 8% de la población blanco. Recuerden que la población blanco se divide a la mitad porque la mastografía de tamizaje, de acuerdo con la norma 041, se recomienda de forma bienal. Siguiendo con la gráfica, vemos el siguiente punto que nos dice que con 6 mastógrafos pudiéramos cubrir al 17% de la población blanco en un año, con 10 mastógrafos al 25%, con 13 mastógrafos al 33% y así sucesivamente, hasta llegar al número 38. 38 mastógrafos es el número clave para cubrir al 100% de la población blanco. ¿Cuántos mastógrafos presenta el estado de Coahuila? No lo recuerdo a ciencia cierta, pero si nos regresamos a la tabla, vamos a ver que presentan más o menos que reportaron en ese año en todo el estado alrededor de 40 mastógrafos. La pregunta, ¿es posible por infraestructura? Esa es la parte clave, por infraestructura, cubrir al 100% de la población blanco en tamizaje. Sí, sí lo es, por infraestructura. Pero recordemos que en la introducción, en las primeras palabras que yo di en esta charla, decimos que no solo la infraestructura es la que cuenta, hay que hacerse otros cuestionamientos, como la accesibilidad que tienen las mujeres a estos equipos. Este cuadro yo creo que es uno de los más importantes de esta presentación. Vemos por estados la estimación de la productividad con base en el número de mastógrafos y la producción anual. La producción anual nos referimos a la fórmula mágica que nos dice que cada mastógrafo puede hacer 6.330 mastografías al año.
Vemos cómo por cada mastógrafo que ya teníamos en cada uno de los estados en el 2020, pudimos calcular o estimar la productividad. Vemos en la siguiente fila la población programática en el 2020, es decir, la población blanco, asumiendo, como ya se dijo en la diapositiva anterior, que esta se dividió a la mitad porque la norma oficial mexicana 041 dice que la mastografía de tamizaje se aplicará de forma bienal. Vemos también el porcentaje de cobertura que se alcanza con la estimación de la productividad en virtud de la población programática y efectivamente vemos cómo, retomo el ejemplo, Coahuila pudiera tener cubierto al 100% de su población y vemos también cómo otros estados, si bien no llegan al 100% de cobertura, alcanzan cifras no menos importantes, que al menos se ubican en el 60%. Les voy a dejar en lo que estoy hablando de esta tabla un minutito para que ustedes vean por estado cómo es que se mueven estas cifras, cómo es que se comportan estos números de acuerdo a lo que ya les dije, de acuerdo a lo que reporta cada una de sus instituciones en función de los mastógrafos que tienen disponibles. Ahora bien, nos hicieron una pregunta importante cuando nos estaban revisando el artículo. ¿Y cuántos mastógrafos nos hacen falta? Entonces, se calculó la cantidad de mastógrafos necesarios por estado para al menos cubrir al 70% de la población blanco. Les dejo un momentito los datos para que los analicen y si se encuentran por ahí, empiecen a hacer reflexiones sobre lo que sucede en sus estados. Ok, ya respondimos dos grandes preguntas. La primera es, ¿cuál es la cobertura que pudiera alcanzar cada estado en función de los mastógrafos disponibles? La segunda pregunta fue, ¿cuántos mastógrafos nos hacen falta para cubrir al menos al 70% de la población blanco? Nos hicimos una tercera pregunta y es válida y seguramente es incómoda, pero también seguramente les va a calar porque a todos nos pasa y todos nos preguntamos lo siguiente. ¿Es válida esta información? ¿Es el reflejo de la realidad? ¿Lo que estamos reportando es correcto? ¿Las cifras que damos son veraces o simplemente reportamos por cumplir? Y en realidad esos mastógrafos ni siquiera existen o no están funcionando. Puede ser. Vean ustedes, aquí les traigo en la siguiente figura dos gráficos. El primero, o sea, el inciso A, muestra el porcentaje de variación que hubo en el reporte de los mastógrafos a lo largo del tiempo. Vean ustedes cómo empezamos en el 2015, tomando como 2015 punto de referencia, partiendo que en el 2015 eran todos los mastógrafos de nuestro país y lo tomamos como punto de referencia, todos los números están estandarizados al 2015 y en el 2016 se dejaron de reportar mastógrafos. ¿En qué porcentaje tuvimos un déficit de 1.74%, lo cual por supuesto no es de preocuparse? Ya para el 2017 nos recuperamos, vean ustedes, ya se reportaron más mastógrafos que los que se reportaron en el 2016, creciendo en 3.81%. ¿Qué pasó en el 2018? El reporte de mastógrafos disminuyó no considerablemente, disminuyó un poco con respecto a la cifra inmediata anterior, es decir, con respecto a la del 2017. Esta disminuyó en 1.57%. 2019
fue un año súper productivo aparentemente en el reporte de mastógrafos funcionando en nuestro país en el sector público. Con respecto a la cifra inmediata anterior, que es la del 2018, crecimos en 12.40%. En las tablas anteriores podemos corroborar que 2019 fue el año en el que se reportó el mayor número de mastógrafos. Para el 2020 hubo un déficit en el reporte de los mismos del 12.07%. Hubo una caída que puede tributar a la pandemia, pero no estamos ciertos de eso. La realidad es que pudo haber sido que todo el personal efectivamente estaba dedicado al combate de SARS-CoV-2. Eso no tiene nada de malo. Puede ser que no se reportaron los mastógrafos debidamente. También puede ser que estábamos atravesando por una pandemia. Lo que no puede ser, lo que no se justifica, es que esos números no se hayan corregido. La corrección de los datos en tema de equipo médico es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y para el 2021, con respecto al año inmediato anterior, que fue el 2020, pues tuvimos un registro de mastógrafos que aparentemente creció en relación, repito, con lo reportado en el 2020, en 0.39%. Pregunto, ¿el registro de mastógrafos fluctúa? Sí, puede ser que esta fluctuación no sea considerable sino la esperada, dada la obsolescencia de los equipos, la baja de los equipos o la adquisición de mastógrafos cuando crecemos. Pero lo que ocurrió entre el 2019 y entre el 2020 y en el 2020 es un punto crítico que nuestras autoridades deben considerar para retomar esas cifras y presuntamente o probablemente, si es que estuvieran mal, corregirlas. Ok, después, en la gráfica número B, vemos exactamente el mismo fenómeno, pero aquí por estado. No se ven las líneas azules porque se sobrepusieron, pero cada uno de los estados representa una línea azul. De tal manera que a lo largo del tiempo, desde el 2015 hasta el 2019, vemos un crecimiento sostenido en el número de mastógrafos, que pudiera llegar a impactar. Sí, por supuesto. De hecho, hay algunas cifras que indican que algunos de los estados crecieron en este equipamiento en 80%. Pasaron de tener 1 a 8 mastógrafos, por ejemplo. Vemos cómo en el 2020 hay una caída potencial en el reporte de estos equipos. ¿Y quiénes tuvieron mayor injerencia en que esta caída se pronunciara? ¿Cuáles fueron los estados que tuvieron mayor injerencia? Morelos, quien reportó una pérdida de equipos del 37%, Puebla de 54% y Guerrero del 64%. En el 2021 parece que la cosa se está recuperando, pero necesitaríamos un análisis más prolongado, más largo en el tiempo, al menos de unos 5 años más, para ver cómo se estabiliza el reporte en cuanto al número de mastógrafos. Repito, no se espera que las cifras sean las mismas. Estos pueden cambiar en función de las necesidades de equipamiento, de la obsolescencia, entre otros factores, pero tampoco se esperan cambios tan abruptos como la pérdida del 64% de los mastógrafos. Por ejemplo, 2020 fue un año crítico. Invito a corregir esas cifras si es que se tuvieran que corregir. Si no, habría que analizarlas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Está interesante, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, pues en principio, en el 2020 aparentemente hubo un subregistro en el número de mastógrafos. Sin embargo, con la información presentada y con los análisis realizados, creemos que esta investigación hace patente la necesidad de adquisición de equipo para alcanzar las metas de cobertura y poder ofrecer un tamizaje organizado y de calidad. Y bueno, consideramos que el siguiente paso de esta investigación, o sería bueno hacerlo,
también lo ponemos a disposición de todos ustedes, quien quiera y pueda y guste. Nosotros colaboramos con ustedes, pues el siguiente paso es ver cuántos de estos mastógrafos están operando y bajo qué condiciones están operando. Es aquí cuando me detengo un poco y voy a presentar unas diapositivas que tengo que agradecer al físico médico Héctor Galván, quien me las proporcionó, porque mi pregunta era directamente a él: oiga, físico, ¿cuáles son las características que debe cumplir un mastógrafo para que yo diga que está a punto para poder operar al 100%? Claro, eso no es el final de la historia. Después nos hacemos la pregunta: ¿cuáles son los determinantes sociales que impiden que las mujeres lleguen a ese mastógrafo llegue a las mujeres, ese servicio llegue a las mujeres? Pero primero lo primero, voy a presentar cuáles son las características que debe cumplir un equipo de mastografía para estar a punto y decir que puedo operar al 100%. Bueno, pues primero me dijo, primero plantéate la pregunta sobre qué necesitas para tener un mastógrafo y ya después revisamos las condiciones para que ese mastógrafo sea ideal. En principio hay que pensar en las instalaciones, en la adecuación de las mismas. Piensas en las instalaciones y de ahí en ese momento para adecuarlas te llevas entre 1 o 3 meses. Vamos a suponer, tomamos un punto medio, ya pasaron los 2 meses, llega el equipo de mastografía para ser instalado. Más o menos esto ocurre entre el cuarto y el quinto mes, vemos como no es inmediato y hay que hacer ajustes en el equipo, ¿no? Para que la imagen que nos dé ese equipo sea de la máxima calidad o al menos tenga la calidad con la que yo pueda o ustedes como médicos radiólogos se sientan cómodos, confortables para emitir un diagnóstico. Aquí estamos en el mes número 6. Desde que yo pienso que voy a instalar un mastógrafo hasta que se ajusta el equipo para que me dé una imagen de calidad óptima, pasaron 6 meses. Lo ideal, por supuesto, es tener una imagen espectacular, que todos los radiólogos la vean y digan qué bonita está la imagen. Aquí cualquiera puede hacer un diagnóstico. Cualquier médico radiólogo, no me refiero a cualquier persona. Bueno, pues en cuanto a las instalaciones, ¿por qué me tardo tanto de 1 a 3 meses? Otra pregunta clave también debe ser, ¿qué me da el proveedor? Necesito, por supuesto, un asesor especializado en seguridad radiológica. Bueno, pues el proveedor me da asesoría en materia de espacio, que es la guía mecánica, los aditamentos del equipo como generador, control, regulador de voltaje, UPS, platos de compresión, la accesibilidad para el técnico radiólogo y, por supuesto, la ventilación. También me da todas las herramientas o todo el conocimiento en cuanto al suministro eléctrico, como la alimentación externa, que debe estar entre 120 voltios y 240, el transformador interno, el cableado, etc. El asesor especializado en seguridad radiológica, por su parte, me habla de los blindajes, ¿no? Me recomienda los blindajes como de plomo, que van entre 0.5 milímetros y 1.8 milímetros, varita, concreto, yeso, madera, etc. Esto es todo en materia de instalaciones que el físico que les mencioné, Héctor Galván, les puede hablar con mayor detalle. No soy experta en el tema, pero me parece importante mencionar, ¿no? Porque son todas las cosas que ponen al mastógrafo en un punto que nosotros decimos, ya está bien, vamos a operar. Es un mastógrafo que es funcional y que me va a dar las 6.336 mastografías de tamizaje de forma anual. Ahora, en cuanto a los ajustes del equipo, ¿qué hacemos? Bueno, pues instalaciones y pruebas junto con el ingeniero de servicio, como la calibración del control automático de exposición, la fuerza de compresión, el brillo y contraste. Con el asesor especializado en seguridad radiológica hacemos pruebas de control de calidad, como la calidad de imagen, usando maniquí y también con la clínica,
y la medición y ajustes de la dosis glandular promedio. También se hacen por supuestos por pruebas clínicas tras la adquisición de las primeras imágenes. Muchas veces he visto a mis queridas amigas, las radiólogas del INCAN, decirles a los ingenieros, no, esta imagen está espantosa, yo no puedo trabajar, y ellas mismas se involucran para hacer los ajustes pertinentes y que entonces se logre el mejor procesamiento y el resultado final sea una imagen espectacular, repito, con la que todos los radiólogos de su servicio estén a gusto y puedan trabajar y se sientan seguros y cómodos de que están haciendo las cosas bien y con la máxima calidad. Bueno, pues ya una vez que tenemos a punto el mastógrafo con todas las recomendaciones que nos dio Héctor Galván, que es el experto en el área, pues ¿qué sigue? En tema de mastografía de tamizaje, ¿no? No estoy hablando de un modelo de negocio, sino un modelo de detección oportuna de cáncer de mama. Pues bien, como nosotros vimos cifras de la pandemia, les vamos a contar un poquito nuestra experiencia. Nuestro modelo de programa de tamizaje no es un modelo que se preocupe por ampliar la cobertura. De hecho, nosotros tenemos una meta de 1,500 mujeres al año. ¿Por qué? Porque el objetivo del modelo de programa es planear, trazar, rutas críticas, establecer estrategias para garantizar la máxima efectividad a razón de los costos de un programa de detección oportuna de cáncer de mama. El 2020, como ya lo mencioné, nos brindó una oportunidad única para reformar procesos, como que ya habíamos entrado en una zona de confort, en donde las pacientes llegaban, por supuesto nos regíamos bajo el modelo de un día que ustedes ya conocen, las pacientes llegaban, se les hacía el estudio de mastografía, si requerían proyecciones adicionales o ultrasonido también se les realizaba en un solo día, para tener de manera inmediata y expedita el diagnóstico por imagen. Y hasta ahí terminaba nuestra función. Pero no debe ser así, debe ser un servicio integral que incluya el estudio histopatológico y el seguimiento. De ser posible, pues hasta el tratamiento, ¿no? Ver dónde son tratadas esas mujeres, de qué manera son tratadas. Y bueno, pues esos son todos los puntos críticos que dice la Organización Mundial de la Salud que los que se dedican hacer mastografía de tamizaje deben resolver. En esta diapositiva, en el cuadro en rosa, les presento cómo se modificó nuestro modelo de programa. Ahora ya tenemos un modelo de programa extendido, al cual le llamamos híbrido, se los voy a comentar. Vean ustedes todas las gestiones que hicimos, porque no nada más se trata de tener el mastógrafo, se trata de hacer gestiones, ¿no? Para dar el mejor servicio posible. Y aquí sí me puedo declarar que puedo hablar. Las mujeres llegaban a nuestro servicio, el mastógrafo estaba enlazado con una computadora en donde a través de un sistema de citación y agendamiento, pues la paciente sacaba su cita, sus datos se enlazaban con el mastógrafo y ya no había la necesidad de que el técnico radiólogo estuviera digitando dichos datos. Esto aceleraba el proceso. Recordemos que queríamos que la mujer, al ser un servicio no esencial, estuviera el menor tiempo posible en el Instituto Nacional de Cancerología, por ella, pero también por nuestros pacientes oncológicos. Por supuesto, les sugeríamos que siguieran las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud para evitar los contagios, como el uso de cubrebocas. Les pedíamos que vinieran con una playera abotonada al frente para evitar el uso de batas. Les pedíamos que usaran alcohol gel. Manteníamos las medidas de sana distancia en las salas que teníamos disponible. Disponíamos de un número limitado de lugares precisamente para apoyar esta medida de sana distancia, entre otros aspectos que cuidamos. Después la paciente pasaba al mastógrafo. Es un espacio lo suficientemente amplio donde puede estar la participante, no la paciente, la participante, con el médico radiólogo y el técnico radiólogo. El médico radiólogo en una estación de trabajo que tenemos adentro del mastógrafo revisaba la imagen
para ver si cumple o cumplía con todos los lineamientos de calidad establecidos por el Colegio Americano de Radiología, o al menos tener una imagen diagnóstica. No se evitaba en ese momento las repeticiones por la misma pandemia. Pero bueno, entonces decía el médico, cumple con todos los criterios, los estándares de calidad, para mí es diagnóstica. Entonces sacábamos a la participante del mastógrafo y le pedíamos que se sentara en un momento en la sala, porque el médico, en una estación de trabajo, con todos los aditamentos necesarios para tal fin, se iba a dar como una primera lectura. Después de esa primera lectura, el médico determina, el mismo médico que entró al mastógrafo, determina si se tiene que hacer el ultrasonido o no, se decide sí o no. Si es sí, pues entonces la paciente pasaba el ultrasonido, si no la despedíamos y en un periodo de 3 días hábiles le llegaban sus resultados vía correo electrónico. Se le daba la indicación a la paciente que si no llegaban los resultados, ella tenía que buscarlos, hablar por teléfono. Abrimos muchos canales de comunicación para evitar el desplazamiento y la movilidad, incluyendo teléfono, WhatsApp, entre otros medios, para que la paciente se comunicara y pidiera sus resultados. Éramos muy enfáticos con las participantes en decirles que si no les llegaban sus resultados no significaba que todo esté bien. Recordar que en tema de tamizaje los resultados siempre deben ser entregados. En ese momento nosotros empezamos a ver, a observar, a analizar que llegaban muchas pacientes con síntomas. Ya estoy hablando del año 2021. Este modelo se instauró a finales del 2020. Fueron todas las prácticas que nos hizo ejercer la pandemia. Ya en el 2021, cuando arrancamos nuestra campaña de tamizaje, que se dio la reapertura de los servicios no esenciales, recuerdo que corría la fecha del 6 de junio del 2021, empezamos con un modelo híbrido de diagnóstico precoz y tamizaje, porque comenzamos a notar que llegaban muchas pacientes con síntomas, acción o evento que estaba escrito o descrito en la literatura. Tras la suspensión o el cierre de servicios no esenciales, cito, van a encontrar más mujeres con síntomas que busquen servicios de tamizaje o de detección oportuna de cáncer de mama. Estos síntomas se presentan o vienen dados porque las mujeres en el 2020 no acudieron a su tamizaje. Entre mayor haya sido el tiempo que duró el cierre de este servicio no esencial, más grande es la probabilidad de que se presenten este tipo de pacientes. Y así es, hicimos un modelo híbrido de tamizaje y de diagnóstico precoz, en donde recibimos un grupo, el modelo híbrido aún lo mantenemos en fechas recientes, recibimos un grupo de pacientes con síntomas 2 días a la semana. Pero esos síntomas están controlados por médicos generales. Es una bolita que no sea su tamaño no sea más de 2 centímetros o secreción serosanguinolenta por el pezón. La ventaja del modelo híbrido es que es más barato que el modelo de diagnóstico temprano exclusivo. Es decir, que todos los días tuviéramos un modelo de diagnóstico temprano, lo vemos un poquito inviable económicamente hablando. Es más barato, decimos, en función de los ultrasonidos realizados, de las biopsias y evidentemente de los costes del tratamiento. Por otro lado, tener un modelo híbrido permite implementar programas educativos enfocados a la prevención de cáncer de mama. Es decir, tenemos cautivas a las pacientes con síntomas que todavía pueden ser diagnosticadas en una etapa temprana, pero también tenemos cautivas a una población de tamizaje a quienes estamos educando constantemente y ellas también transmiten y pasan la voz de que es necesario realizarse estos estudios en ausencia de síntomas para que entonces el cáncer esté lo más chiquito posible y los tratamientos sean lo menos invasivo y menos costoso.
Además, tener un modelo híbrido nos indica tener un buen control sobre los indicadores de desempeño, nos invita a tener un buen control sobre los indicadores de desempeño, de tal manera que estos se pueden ir ajustando en función de la cantidad de pacientes sintomáticas que se atienden y, del número de casos de cáncer encontrados tanto en la población sintomática como en la asintomática. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues que pudiera ser menos efectivo que el modelo de diagnóstico temprano, considerando la efectividad como el número de cánceres encontrados y esto tributando al número de vidas salvadas. Esto hablando del modelo híbrido. Ahora vamos a hablar de un modelo de diagnóstico temprano exclusivo. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues que podría ser más efectivo en función del número de vidas salvadas. La desventaja, pues ya lo dijimos, es más caro que el modelo híbrido y no se cuenta, desafortunadamente, con mecanismos de control para la referencia y contrarreferencia de los casos diagnosticados. Recordar que el modelo de diagnóstico precoz, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se trata de tratamiento temprano per se, por lo cual se invita a fortalecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia de las pacientes a favor de garantizar el tratamiento temprano. Ya tenemos al mejor mastógrafo funcionando, o al mastógrafo funcionando de la mejor manera, como ustedes lo quieran ver. Ya sabemos cuál es el modelo que va a seguir nuestra unidad de detección y diagnóstico oportuno o temprano de cáncer de mama. ¿Qué pasa? ¿Por qué las mujeres no llegan a los mastógrafos o los mastógrafos a las mujeres? ¿Por qué no se alcanza la productividad deseada? ¿Por qué no se cumplen con las metas de cobertura? ¿Por qué los gobiernos insisten en adquirir mastógrafos sin analizar estos aspectos que les estoy mencionando? A todas estas cosas que afectan la llegada de las pacientes, de las participantes a los mastógrafos o de los mastógrafos a las participantes, se les llaman determinantes sociales. Aquí tengo que afectan la carga financiera, pero no solo afectan eso, sino también afectan el desplazamiento de las mujeres y el acceso efectivo a la salud, lo que nos deja como una población vulnerable. ¿Cuáles son estos determinantes sociales en los que nos debemos enfocar, que debemos estudiar para garantizar, que debemos modificar para garantizar el acceso efectivo a la mastografía de tamizaje o al menos tenerlo en cuenta? Bueno, pues hay varios aspectos, como por ejemplo estos grises que son demográficos, que es vivir en zonas rurales de difícil acceso, las creencias religiosas, el origen étnico, familias envejecidas o un bajo nivel educativo. Esto se ha reportado en múltiples investigaciones. Todos estos aspectos afectan la disponibilidad de la mujer para acercarse a un servicio de tamizaje. ¿Qué son los amarillos? Por ejemplo, los negros son factores o determinantes públicos, como por ejemplo el reconocimiento público de que la mastografía de tamizaje salva vidas y la cobertura gubernamental del proceso. No tan solo el tamizaje. ¿Qué pasa con aquella mujer que le dices tienes cáncer, pero no le das una oportunidad de tratamiento? ¿Se va a morir a su casa? Es que no tenemos cubiertas todas las fases del proceso. Ok, los amarillos, por ejemplo, son los relacionados con la enfermedad propia una vez que ésta es diagnosticada. Se encuentra, por ejemplo, el cáncer en edad temprana, cuando la mujer es productiva, o el cuidado de la mujer por parte hacia su pareja, es decir, o hacia sus hijos. Hay personas que dependen de ella, ¿no? Y eso vulnera su tiempo. El tiempo que ella tiene disponible no es de ella en esta sociedad.
porque las mujeres dedicamos gran parte de nuestro tiempo al cuidado y al manejo de nuestro hogar. Tenemos otros determinantes, por ejemplo los azules, donde vemos el estatus socioeconómico, los bajos ingresos, que en América Latina las mujeres somos particularmente vulneradas por esos aspectos. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 67% de las mujeres latinoamericanas dependen únicamente de los ingresos de su pareja, no tienen ingresos propios. El 15% se dedica sí tiene un ingreso, pero se dedica a un sector o está inmersa en un sector informal de la economía. Ahí vamos más o menos en el 80%, y yo creo que quizás un poco más, 85-90%, de tal suerte que solo el 10% está incorporada al sector formal de la economía. Tiene un trabajo digno, digamos, y le permite moverse con mayor facilidad, moverse incluido en los aspectos relacionados con su salud. El estatus migratorio, por ejemplo, el desempleo y la ausencia de beneficios sociales. Las mujeres somos vulnerables por carencias sociales. Bueno, pues para ya no entrar más en detalle, todos estos son determinantes que, repito, afectan el acceso que tienen las mujeres a las mastografías de tamizaje y deben ser estudiados. Todos los tomadores de decisiones en este país que tienen un mastógrafo en el sector público a su disposición deben estudiarlos para saber dónde van a colocar ese mastógrafo y deben garantizar que las mujeres van a llegar a él, modificando los determinantes sociales que afectan y que nos vulneran, tanto como si no existieran esos mastógrafos. En conclusión, la mastografía de tamizaje salva vidas. Eso ya ha sido demostrado en muchos ensayos clínicos aleatorizados. México tiene una infraestructura intermedia en cuanto a los servicios de detección oportuna de cáncer de mama. Contamos con alrededor de 1.518 unidades de mastografía, 500 radiólogos con alta especialidad en mama, un coste anual de $40 millones en programas oportunistas de tamizaje. Si bien los esfuerzos por alcanzar la cobertura son grandes por parte de las distintas instituciones a nivel nacional, se reporta una variable e inadecuada calidad en los servicios de detección de cáncer de mama. Lo anterior ha dado pie a que desde el Instituto Nacional de Cancerología se han consolidado 3 programas para mejorar la calidad del tamizaje en México. El programa que ustedes ya conocen y que se los mencioné, Reconocimiento INCAN, el programa de capacitación para médicos y técnicos radiólogos en mastografía de detección y el modelo de programa de detección oportuna de cáncer de mama, que orgullosamente digo se ha ido transformando con el tiempo para el bien, para beneficiar la salud de las mujeres mexicanas. Con todo esto en mente, podemos decir que estamos trabajando, ustedes y nosotros, a favor de la detección oportuna de cáncer de mama con calidad, no solamente ampliando coberturas, sino eficientizando los procesos. Muchísimas gracias por su atención.